Capítulo 31. El rey dragón de hierba cae en la trampa. Dina Cede guió a 20 personas en un viaje relámpago para encontrar la chispa del fuego. Apep no tenía ninguna duda de ello, pues su tribu efectivamente había creado el fuego con el gran rey árbol, y existía un acuerdo de que cuando fuera atormentado hasta el límite por el poder del abismo, el fuego sería utilizado para reactivar su poder. Por lo tanto, Apep no se dio cuenta de que se trataba de una trampa tendida contra él. En el juego, se burla de la ayuda de Nasita y expresa repetidamente su desdén por ella. Pero ahora, ha decidido aceptar la ayuda de Dina Cede, e incluso está secretamente complacido, porque sus seguidores han elegido arriesgar sus vidas para encontrar el fuego y poder ayudarlo. Esta es una larga aventura. Dina Cede guió a 20 habitantes del desierto a pie a través de tormentas de arena, librando innumerables batallas y matando a numerosos monstruos en el camino. Finalmente, en el día 47, encontraron una ruina desértica en el mapa. Pasaron por muchos acertijos y rompieron mecanismos en las ruinas, y finalmente llegaron a la parte más profunda de las ruinas, donde encontraron la llama verde que estaba envuelta en ramas de árboles e irradiaba el poder de la vida. El plan contra Apep lleva más de un año en marcha, y en ese tiempo, además del tira y afloja entre Sumeru y los locos, han ocurrido otros acontecimientos importantes en Teyvat. Por ejemplo, la trama principal de Mondstadt ya ha comenzado. En el juego, la Orden del Abismo influyó en Dvalin con una maldición y, para vengarse de los 7 dioses, manipularon a Dvalin para desatar azotes de dragones por todo Mondstadt, lo que condujo a la historia principal de Mondstadt. Sin embargo, la Orden del Abismo ya había llegado a un acuerdo de cooperación con Nasita, y con la ayuda de Nasita, la Orden del Abismo había encontrado los ojos del primer cultivador hacía 2 años. Jing ahora reúne todo el poder de la Orden del Abismo para tejer el telar del destino, centrando todos sus esfuerzos en reconstruir las líneas ley de Canria y devolverle su antigua gloria. En cuanto a la venganza, hace tiempo que quedó en el olvido. Esto provocó un cambio en la trama. La Orden del Abismo ignoró a Dvalin por completo, lo que significa que, aunque Dvalin estaba contaminado por la sangre venenosa, no fue maldecido por la Orden del Abismo. Solo fue un poco incómodo, pero no enloqueció ni causó una calamidad de dragones. Los locos también estaban implicados. Su método para apoderarse del corazón de Dios no era más que fomentar conflictos internos en otros países para sembrar el caos, y luego intentar apoderarse del corazón de Dios en medio del caos. Por ejemplo, durante la plaga de dragones en Mondstadt, el ejecutor Fatui aprovechó el caos para intervenir en Mondstadt, instigando constantemente conflictos entre los caballeros de Favonius y la gente común, e intentando encontrar al arconte Anemo con la ayuda de Dvalin. Esta vez, sin embargo, Dvalin no se puso furioso. Irónicamente, Mondstadt era la única de las 6 naciones que no había firmado un acuerdo de cooperación con los Fatui, y a su ejército no se le permitió entrar en Mondstadt. Esto significa que los locos ni siquiera pueden encontrar ninguna razón para intervenir en la búsqueda de Mondstadt del corazón de Dios. La colaboración de Narcida con la Orden del Abismo salvó inadvertidamente a Mondstadt de la plaga del dragón, evitó que Dvalin sufriera tormento y evitó que le arrancaran el corazón a Venti. Además, el viaje de los viajeros Sora y Paimon por Mondstadt transcurrió sin contratiempos. Su nivel de exploración en Mondstadt era del 100%, pero ni siquiera vieron al arconte Anemo, y mucho menos entraron al edificio de los caballeros de Favonio, y mucho menos obtuvieron el título de caballeros de honor. De este lado del desierto, después de superar innumerables dificultades, Dina Cede y un grupo de guerreros del desierto finalmente devolvieron el fuego a su tribu. Al recibir la noticia, Nasita sonrió. Ella realmente le contó a Dina Cede sobre la semilla de fuego, y la semilla de fuego en sí existe. Pero no le dijo a Dina Cede que la chispa en realidad había estado guardada en el Palacio de la Bondad Pura durante miles de años, sino que recientemente la había colocado deliberadamente en las profundidades de las ruinas de la civilización del Rey Rojo en el desierto. Tampoco le dijo a Dina Cede que la chispa ya había sido modificada por ella. Aunque irradiaba una rica fuerza vital en la superficie, contenía un poder abisal altamente concentrado en su interior. Para Apep, esta chispa no era una medicina que le salvara la vida, sino un veneno recubierto de azúcar. Dina Cede siempre creyó que el dios de la hierba amaba a su pueblo y la envió a ayudar a la gente del desierto y rescatar al rey dragón de la hierba solo porque no podía soportar ver sufrir a su pueblo. Esa noche, la tribu encendió una gran hoguera. Innumerables personas del desierto cantaron y bailaron, entonando canciones alabando al dragón de hierba. Después de la ceremonia,
Dina Sede designó a 5 personas del desierto para llevar el fuego al cuerpo del rey dragón de hierba. Dina Sede originalmente quería ir sola, pero el rey de la hierba le dijo que el rey dragón de la hierba siempre había sido hostil al dios de la hierba. Si entraba en su cuerpo, podría descubrirse el poder del familiar del dios de la hierba en su cuerpo, y podría encontrarse en peligro. Entonces ella escuchó al señor rey de la hierba y no entró. 5 personas del desierto llegaron rápidamente al cuerpo del rey dragón de hierba. Encendieron un fuego en su interior y comenzaron a activar el corazón del oasis en su interior. Al principio, todo iba bien y el aura del rey dragón de hierba estaba empezando a mejorar, pero de repente, ocurrió un accidente. La llama, que originalmente emitía un brillo verde, de repente se sacudió violentamente y luego explotó con un estruendo. El poder abisal concentrado brotó del cuerpo de Apep como tinta explosiva, y en un instante, 5 personas del desierto murieron en el lugar. Entonces, el poder del abismo surgió y se unió directamente al corazón del oasis dentro del cuerpo de Apep. El corazón del oasis equivale al corazón del rey dragón de hierba. El cuerpo y el espíritu de Apep han sido erosionados por el poder del abismo durante miles de años, y ahora que el núcleo está siendo erosionado de nuevo, las consecuencias son inimaginables. No es bueno. Podría ser que esta chispa haya estado enterrada bajo tierra durante demasiado tiempo y ya haya sido contaminada por conocimiento prohibido. Apep solo tuvo tiempo de tener tal pensamiento antes de que la pequeña dosis de veneno detonara por completo el enorme poder abismal que se había acumulado en su cuerpo, y la línea de defensa mental que había mantenido durante miles de años colapsará en un instante. Rugido. En el gran festival, innumerables personas del desierto todavía cantaban y bailaban, esperando la restauración de su dragón sagrado. Pero un tremendo rugido lleno de dolor sacudió los cielos y la tierra. El rey dragón de hierba luchaba dolorosamente en su guarida subterránea, haciendo que la tierra temblara violentamente. Entonces, incapaz de soportar el inmenso dolor, desgarró la tierra. Un imponente dragón amarillo arena, de más de 10.000 metros de altura, se alzaba en medio de la tormenta de arena. Bajo él, las tribus del desierto que se habían establecido alrededor de su guarida fueron destrozadas por los violentos temblores causados por su agonizante lucha. Innumerables habitantes del desierto gritaron y huyeron aterrorizados en medio de la tierra devastada y las ruinas. Esa noche llegó el fin del mundo. Capítulo 32, desplazando la culpa hacia el este, usando un tigre para devorar a otro. Aunque Naxida permaneció en el palacio Hinsan, los movimientos en el desierto siempre estuvieron bajo su control. Señor rey de la hierba, después de que varios guerreros del desierto penetraran en el cuerpo del rey dragón de la hierba con la semilla de fuego, pronto oyeron su llanto lastimero. El rey dragón de la hierba parece sufrir un gran dolor. ¿Qué sucede? Dentro del palacio Hinsan, Naxida, que estaba trabajando en su escritorio, recibió un mensaje urgente de Dina Sedai. ¿Cómo es eso? Al escuchar esto, las palabras de Naxida se llenaron de pánico. Eso no debería ser así. El asunto de la semilla de fuego fue, de hecho, un acuerdo entre el gran rey Árbol y Apep en aquel entonces. El propio Apep debió saberlo, de lo contrario no te habría permitido introducir la semilla de fuego en su cuerpo. Podría ser que, durante más de 1000 años, las brasas ocultas bajo tierra ya hayan sido corrompidas por el conocimiento prohibido. Apep ha sido atormentado por el conocimiento prohibido durante 1000 años y ha acumulado una gran cantidad de conocimiento prohibido en su cuerpo. Si el corazón del oasis que contiene se activa con fuego contaminado, la enorme cantidad de conocimiento prohibido que contiene explotará inevitablemente al instante. No. Dina Sede. Corre. Sal de aquí antes de que Apep se vuelva loco. En el desierto, escuchando la ansiosa urgencia de Nasita por la comunicación, las pupilas de Dina Sede temblaron mientras miraba con tristeza al enorme dragón de hierba. La chispa, en realidad ha sido contaminada. Dina Sede apretó los puños, con el rostro lleno de resentimiento, pero al final solo pudo tragarse todo su resentimiento y gritó, la curación falló. El dragón sagrado está a punto de enloquecer. Todos, corran. Por otro lado, después de colgar la comunicación con Dina Sede, el pánico de Nasita disminuyó rápidamente, reemplazado por un brillo peligroso en sus ojos. El primer paso es perturbar las venas de la tierra y desatar el desastre en el desierto. El segundo paso fue utilizar los desastres para forzar y guiar a la gente del desierto a emigrar a las cercanías de la guarida del rey dragón de la hierba. El tercer paso es guiar a la gente del desierto para que desarrolle la fe en el rey dragón de hierba, cultivar el vínculo emocional entre el rey dragón de hierba y ellos,
y guiar a la gente del desierto para que encuentre el fuego para que Apep pueda tomar el veneno. Algunos podrían preguntarse, este diseño parece ingenioso, pero pasa por alto un problema fatal. ¿Y qué si el rey dragón de hierba ingirió veneno? Con la fuerza actual de Nasita, ni siquiera podría derrotarlo en su estado normal, y mucho menos cuando se volvió loco. ¿Cómo pudo matar al rey dragón de hierba? ¿Y cómo obtuvo su autoridad? Este es el paso final del plan de Nasita. Anteriormente, la gran mayoría de la gente del desierto vivía en la parte sur del desierto, mientras que la guarida de Apep estaba en el noroeste del desierto. Por lo tanto, cuando los pueblos del desierto migraron, todas sus rutas se dirigieron hacia el noroeste. Tras llegar a las cercanías del nido de Apep, acamparon y formaron su tribu. En otras palabras, la tribu de los hombres del desierto está ubicada al sur de la guarida de Apep, y todos sus seguidores están en el sur. Su destino quedó sellado en el momento en que aceptó el poder de la fe de la gente del desierto y desarrolló un cariño por ellos. En este momento, el dragón de color amarillo arena se yergue en medio del viento y la arena. El poder del abismo erosionaba frenéticamente su cuerpo y mente, y emociones violentas se apoderaban constantemente de su conciencia. En ese momento, parecía como si millones de voces lo impulsaran desde lo más profundo de su conciencia a matar y destruir. Intentó reprimir sus emociones y soportar el dolor, no queriendo convertirse en una marioneta que solo conocía la destrucción y la matanza, pero, todo fue en vano. Justo cuando estaba a punto de volverse loco, miró hacia abajo. Ese lugar es la morada de la gente del desierto, y hay un grupo de creyentes que lo respetan y lo aman. No había pasado mucho tiempo con estos humanos, pero aún recordaba vagamente las escenas de ellos cantando y bailando alrededor de su nido. También recordaba cómo estos humanos le ofrecían sacrificios. Aunque no le gustaban ni los necesitaba, le gustaba su aspecto devoto. La fe sincera que ofrece la humanidad la hace sentir profundamente reconfortada, y ver a estos humanos seguir multiplicándose y fortaleciéndose llena su corazón de una alegría inexplicable. Pero ahora, la antigua prosperidad ha desaparecido. La tribu que una vez fue ordenada ha quedado reducida a ruinas. Con un solo giro de los acontecimientos, trajo consigo la destrucción total a estos humanos. La tierra destrozada estaba llena de cadáveres, e innumerables personas lloraban, gritaban y huían en el desastre. Aquellos que una vez lo veneraron y lo amaron ahora lo miraban con terror en sus ojos. En Teibat, hay un dicho: los amantes son una maldición impuesta a los demonios por las leyes de la naturaleza. Los demonios nacen al mundo por sus amantes, experimentan alegrías y tristezas por los humanos, y finalmente, mueren por sus amantes. Apep pensó que esta frase era bastante apropiada para describirlo. Al ver todo lo que sucedía abajo, Apep no sabía cómo se sentía. Pero justo cuando estaba a punto de ser consumido por la locura y la violencia, instintivamente se alejó del sur donde se reunía la gente del desierto y se dirigió en la dirección opuesta, es decir, el norte. Dentro del palacio Jing-san, Naxi-da, que lo había presentido todo, se puso de pie. Por fin ha comenzado el cuarto paso del plan. ¿Qué hay al norte del desierto? Así es Fontainebleau. Entonces, ¿qué tiene para ofrecer Fontainebleau? Sí, hay otro rey dragón elemental allí, el rey dragón de agua, Navilet. Este es un plan para desviar los problemas hacia el este y utilizar un tigre para devorar a otro. Capítulo 33. El encuentro con el rey dragón. La esencia del abismo es la destrucción, y Apep, corrompido por el abismo, ha perdido la cabeza y se ha convertido en un monstruo que solo conoce la destrucción y la matanza. Impulsado por sus últimos instintos, se alejó a toda velocidad de la reunión de creyentes y se dirigió al norte, hacia Fontainebleau, dejando un rastro de destrucción a su paso. Incluso un pico de montaña bastante prominente fue derribado por el látigo de su cola. ¿Destrucción? Destrucción total. En el camino, destruyó todo lo que pudo y, finalmente, vio el magnífico reino del agua al norte, Fontaine. Comparado con el árido desierto, Fontainebleau era como una gema brillante que atraía su atención de inmediato. Sus instintos destructivos lo impulsaron a correr hacia Fontainebleau. Apep es enorme, y donde quiera que pasa, causa una conmoción no menor que un terremoto de magnitud 10, un desastre enorme para los seres vivos terrestres. Así, incluso antes de llegar a Fontainebleau, el puerto de Elu, cerca del desierto, ya estaba sufriendo un terremoto. Fuente, Palacio Moman. Navelet, que estaba trabajando, notó que algo andaba mal y de repente se puso de pie. Entonces, sin decir una palabra, inmediatamente se transformó en un rayo de luz y aceleró hacia la dirección del puerto de Ailu.
El puerto en este momento. El cuerpo del dragón se elevaba por encima de las nubes, y cada movimiento que hacía sacudía los cielos y la tierra. Estaba allí, y su sombra envolvió todo el puerto, hundiendo al mundo en la oscuridad ante los ojos de la gente. Una indescriptible sensación de aterradora opresión lo invadió todo. Cualquier ser vivo temblaría instintivamente ante la criatura que se alzaba en la cima de los elementos. Innumerables Fontaines gritaron y huyeron aterrorizados. Algunos estaban tan asustados que se desplomaron en el suelo, incapaces de moverse. Delante del dragón algunos gritaban pidiendo ayuda, algunos lloraban y oraban, y algunos rogaban por misericordia, pero el dragón no hizo caso a ninguno de ellos. Mientras su enorme cuerpo rodaba, movió su cola y se lanzó hacia Harbour. Este ataque puede parecer sencillo, pero el cuerpo de Apep es enorme, y este simple látigo de cola es comparable a alguien que empuña una cadena montañosa como látigo. Se oyó un fuerte estallido. La tierra tembló violentamente. El agua se precipitó hacia el cielo, y una gran cantidad de escombros voló por todas partes. Una enorme nube de humo ocultó el sol, pero luego se disipó rápidamente cuando cayó una gran cantidad de agua. Cuando el humo y el polvo se disiparon, la escena ante mis ojos fue impactante. El otrora bullicioso puerto ahora parece haber sido excavado con una cuchara, desapareciendo por completo y dejando solo un enorme cráter en su lugar. El puerto, donde se reunían numerosos barcos, y la alta terraza del ascensor quedaron reducidos a polvo. Los turistas y comerciantes de varios países que se habían reunido allí, junto con miles de empleados locales, en total más de 10.000 personas, fueron asesinados y aplastados bajo la cola del dragón, sin dejar rastro de sus cuerpos. Pero Apep no sintió remordimiento alguno. Al contemplar su creación, sintió una euforia indescriptible que le llenó el corazón, intensificándolo aún más por destruir y matar. Sus ojos escarlata, como dos lunas de sangre, contemplaban las llanuras acuáticas de Fontainebleau. Un impulso lo invadió, quería destruir este magnífico reino. Sin la menor vacilación, una enorme cantidad de poder elemental de hierba se reunió en su apertura, y el cielo pareció elevarse como si hubiera aparecido un sol verde hierba. De repente abrió la boca y exhaló hacia las llanuras acuáticas de Fontainebleau. Al instante, el aterrador poder elemental de la hierba se transformó en una enorme corriente de luz verde, que se extendió por el cielo y se convirtió en el único color del mundo, dirigiéndose hacia la tierra de Fontainebleau. Si este ataque realmente hubiera tenido lugar, al menos una cuarta parte de la tierra de Fontaine se habría convertido en desierto, pero en ese momento apareció otra luz en el cielo. El rey dragón elemental de agua, Nabelet, llegó con un inmenso poder elemental de agua. Dio un golpe con la mano hacia adelante, y una columna de luz elemental de agua igualmente enorme salió disparada, chocando con el ataque de Apep. Es difícil describir una escena así. Las energías elementales de hierba y agua más puras chocaron en el cielo, luego se enredaron y finalmente, incapaces de superarse entre sí, explotaron con un estallido, convirtiéndose en miles de millones de pequeñas corrientes de energía elemental de hierba y agua. Estos rayos de luz se encuentran al volar y caer, reaccionando para transformarse en una cantidad inconmensurable de semillas de hierba. Las semillas de hierba cayeron como una lluvia torrencial, la mitad en el desierto y la otra mitad en Fontainebleau, cubriendo densamente toda la tierra. Luego, se abrieron violentamente, levantando grandes cantidades de polvo y humedad. Al mirar hacia afuera, el polvo volaba por todas partes en el desierto, mientras que la tierra en Fontainebleau parecía haber sido bombardeada y el agua estaba cubierta de niebla, creando un completo desastre. Esta es la batalla entre los reyes dragones elementales. Un solo golpe puede causar una catástrofe. Aunque Nabelet es el rey dragón elemental del agua, es diferente de otros dragones elementales. Nació con forma humana y ha servido como juez supremo de Fontaine durante 500 años. Él es un dragón y tiene un sentido de pertenencia al mundo de los dragones, pero también tiene la apariencia de un humano y vive en la sociedad humana. Se puso furioso cuando vio la desaparición de Arbourville y la devastación en Fontainebleau. Pero cuando vio que el que lanzaba el ataque era un rey dragón elemental como él, uno de su propia especie, no pudo evitar caer en un estado mental conflictivo. Por un lado, estaba furioso porque Apep había lastimado a la gente de Fontainebleau. Por otro lado, es un dragón, no un humano, y le resulta difícil aceptar atacar a los de su propia especie. En ese momento, su identidad lo puso en un dilema. Solo pudo mirar a Apep y preguntarle, ¿por qué atacaste a Fontaine? Sin embargo, lo único que le respondió fue el ataque de Apep. Capítulo 34. Un combo. Apep hace tiempo que perdió la cabeza,
lo único que le queda es el instinto de destrucción y de matar. En ese momento, la aparición de un oponente del calibre de Billete lo llenó de una emoción extrema. Solo tenía un pensamiento en mente: este oponente era suficiente para desatar todo su poder sin reservas, y aplastarlo por completo. Ante el interrogatorio de Navelet, Apep no respondió en absoluto y su ofensiva se lanzó como un trueno. Una inmensa oleada de poder elemental de hierba, similar a un océano, estalló, condensándose en el vacío en una gigantesca enredadera de más de 10.000 metros de largo y tan gruesa como una montaña. Con una fuerza capaz de atravesar los cielos, arremetió contra Billet. La velocidad de este colosal objeto al pasar era comparable al rugido a baja altitud de un avión de combate supersónico, sacudiendo cielo y tierra, haciendo temblar incluso el aire. Navilet no tenía ni idea de esto. Todavía no sabía que Apep había sido corrompido y todavía lo consideraba uno de los suyos, con la esperanza de resolver el conflicto con palabras. Inesperadamente, Apep desató una enredadera mortal sin pronunciar palabra. En un abrir y cerrar de ojos, las enredaderas lo alcanzaron. La expresión de Billete cambió drásticamente y rápidamente invocó un escudo de agua para bloquearlo. Pero con la prisa, no tuvo tiempo de reunir suficiente fuerza. El escudo de agua apenas había tomado forma cuando las enredaderas lo atacaron. ¡Auge! Se escuchó un rugido ensordecedor y el escudo de agua formado a toda prisa se rompió al instante, convirtiéndose en una lluvia de agua. Sin embargo, las enredaderas no dieron señales de detenerse, y se lanzaron directamente contra Billet. Otro golpe sordo, como un trueno. La figura de Billete se transformó instantáneamente en una raya azul y voló hacia atrás, tan rápido que provocó una serie de explosiones sónicas ensordecedoras, como una estrella fugaz cruzando el cielo. Apenas logró mantenerse en el aire, pero al instante siguiente, una oleada de poder elemental de hierba se abalanzó sobre él como un maremoto. Una luz esmeralda bañó instantáneamente todo el cielo, transformándose en un instante en una red gigante tejida con innumerables enredaderas. En ese momento, la red celestial adquirió su forma más auténtica. La gigantesca red ocultó el cielo y el sol, y en cuanto apareció, envolvió el mundo entero donde se encontraba Billet. Luego, con la fuerza del trueno, se cerró rápidamente, atrapándolo firmemente en su interior. Inmediatamente después, el aterrador poder elemental de la hierba se transformó en innumerables flechas verde esmeralda, disparándose hacia la red desde todas las direcciones. La luz verde del elemento hierba era cegadora, casi impidiendo abrir los ojos. Innumerables flechas impactaron a Navelet una tras otra, y cada impacto fue acompañado de una violenta explosión. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, las continuas explosiones envolvieron por completo su figura. Tras un tiempo indeterminado, el ataque finalmente cesó. A medida que la luz verde se disipaba gradualmente, la figura de Billet reapareció. Su rostro estaba extremadamente pálido. A pesar de sus mejores esfuerzos por defenderse, aún presentaba algunas heridas por los repentinos e inesperados ataques, y lucía bastante desaliñado. Sintiendo el dolor recorriendo su cuerpo y mirando al dragón distante, una expresión compleja apareció en el rostro de Billet. Él es un dragón, no un humano, pero vive en un reino humano con forma humana. Como juez supremo de Fontaine, puede dictar las leyes del mundo, pero no puede desentrañar sus propios enredos. Su sangre de dragón le impide abandonar su parentesco y le impide matar a Apep, pero su deber como juez le recuerda la gran responsabilidad de proteger la paz de Fontaine. Este conflicto interno ató su mente como grilletes, haciéndole dudar profundamente y haciéndolo incapaz de decidirse a ir a la guerra contra Apep. Justo cuando estaba atrapado en un dilema, una voz clara entró de repente en sus oídos. Señor Navelet, entiendo su vacilación. Pero el rey dragón de hierba, Apep, ha sido completamente corrompido por el abismo y ahora no es más que un monstruo que solo conoce la destrucción. En lugar de dejar que se convierta en una marioneta del abismo y que siga dañando a Fontaine, es mejor darle una muerte pacífica, dejándole una dignidad final. Estas palabras sobresaltaron un poco a Navelet. ¿Y tú quién eres?, preguntó apresuradamente. El dios de la hierba. ¿El señor de la sabiduría? La situación era urgente y ninguna de las partes tenía tiempo para más palabras. Navelet guardó silencio un momento y luego susurró, gracias. Es cierto que las palabras de Nasita no pudieron disipar por completo su confusión sobre su propia identidad. Pero cuando la gente duda, a menudo lo que les falta es simplemente una razón para convencerse. Y en este momento, para este juez, atrapado en un dilema pero que desea desesperadamente proteger a Fontaine,
esa razón es suficiente. Capítulo 35. La batalla de los dos reyes dragones. Cuando Nasita terminó de hablar, la mirada de Nabelet se volvió aún más resuelta. Como juez supremo de Fontaine, proteger a Fontaine es su deber. El ataque de Apep a Fontaine provocó la destrucción del puerto de Elu, la muerte de decenas de miles de personas y la destrucción de una cuarta parte del territorio de Fontaine. Esto es un crimen y como juez supremo tiene derecho a juzgarlo. Apep, como el rey dragón, fue corrompido por el abismo y se convirtió en una marioneta que solo conocía la destrucción. Como uno de los suyos, debería recibir una dignidad final, que es una forma de misericordia. Con esto en mente, levantó la mano y la presionó contra el vacío. El elemento agua que lo rodeaba creó repentinamente una imponente pared de agua azul que se extendía hasta las nubes, como una barrera azul que se extendía por el cielo y la tierra, protegiendo a Fengdan tras ella. Has perdido tu orgullo de dragón, así que déjame poner fin a tu sufrimiento y darte tu dignidad final. Nabelet dijo esto y estaba a punto de lanzar un ataque. Al ver esto, Apep soltó un rugido de dragón ensordecedor. Su enorme cuerpo de dragón cayó al vacío y el poder elemental de la hierba rodante estalló desde entre sus escamas. Al segundo siguiente, millones de enredaderas con púas se materializaron desde su cuerpo, como innumerables pitones verdes tejiendo una red en el aire, aplastándose hacia la dirección donde estaba Vilet. Nabelet golpeó el aire con los dedos de sus pies y una oleada de poder elemental de agua brotó de su cuerpo. Con un movimiento de su muñeca, desató innumerables cuchillas de agua que salieron disparadas al chocar con las enredaderas en el aire, produciendo un crujido y metálico sonido. La luz verde hierba y la azul ocupaban la mitad del cielo. Tras chocar con las enredaderas, las hojas de agua explotaron, convirtiéndose en una lluvia torrencial de gotas de agua. Las enredaderas que Apep desató no tuvieron mejor suerte, pues las cuchillas de agua las hicieron pedazos. Grandes trozos de enredaderas cayeron al suelo como cadáveres de pitones, salpicando un montón de lodo y agua. Apep se ha vuelto loco. No tiene ni idea de moderación ni precaución. No logró derrotar a Nabelet con un solo movimiento, así que rugió y lanzó otro ataque. Una enorme cantidad de energía elemental de hierba se arremolinaba a su alrededor como un torbellino. Puede que no parezca mucho, pero hay que entender lo enorme que es Apep. Con solo ponerse de pie, ya alcanza una altura de 10.000 metros, o 10 kilómetros. ¿Cuál debe ser la magnitud de la fuerza elemental de la hierba que gira a su alrededor? A primera vista, parece un tifón verde superpoderoso compuesto por una vasta extensión de fuerza elemental de la hierba. El aterrador poder elemental de la hierba se acumulaba rápidamente y, en un instante, aparecieron luces verdes aún más brillantes en la tormenta elemental de hierba que giraba constantemente. Los puntos de luz tomaron forma lentamente mientras parpadeaban, y pronto se transformaron en hojas afiladas que brillaban con un borde afilado. Rugido. Con un rugido, Apep giró y la tierra tembló. La enorme tormenta del elemento hierba fue lanzada con este látigo de cola, llevando innumerables cuchillas afiladas, como una super tormenta de cuchillas que cubría un área de cientos de kilómetros, barriendo y aplastando hacia Vilet. Allá donde iba, un sonido crepitante denso y continuo resonaba mientras las afiladas cuchillas barrían el suelo a gran velocidad, dejando atrás una densa red de arañazos. Cuando se estrelló contra la montaña, en solo un instante, una montaña de 30 metros de altura se convirtió en arena fina y grava, como si se hubiera desvanecido en el aire. El poder del rey dragón de hierba es aterrador. Donde quiera que pasa la tormenta, todo queda reducido a polvo. Ante este aterrador ataque, la expresión de Vilet se tornó mucho más seria. El poder de este ataque era tal que la pared de agua a sus espaldas no podía detenerlo en absoluto. Si esta tormenta llegara a Fontaine, seguramente sería una escena de absoluta devastación. Con eso en mente, Vilet ya no pudo contenerse más. El poder del rey dragón de agua se desató por completo, y la fuerza elemental del agua surgió. El cielo entero se cubrió de una luz azul, y al extender la mano y agarrarla, la luz azul se retorció y se transformó en un vasto océano en el cielo. Mientras Vilet pensaba, el pesado y opresivo océano en el cielo giró rápidamente, transformándose instantáneamente en un gigantesco vórtice elemental de agua del mismo tamaño que la tormenta elemental de hierba. Con un empujón de su mano, el vórtice de agua rugió hacia adelante, estrellándose contra el vórtice del elemento hierba. A primera vista, parece simplemente una colisión de dos vórtices elementales, pero debes saber que tanto el vórtice de agua como la tormenta del elemento hierba tienen un diámetro de cientos de kilómetros. La distancia más larga de oeste a este en Guangdong es de solo 800 kilómetros,
por lo que la colisión de los ataques de estos dos reyes dragones sería suficiente para arrasar varias ciudades y cortar toda vida. Auge. La tormenta del elemento hierba y la tormenta del elemento agua chocaron con una fuerza devastadora. Por un momento, el cielo y la tierra perdieron su color. El filo de la tormenta de hierba intentó atravesar el flujo de agua, pero fue desviado constantemente por la inmensa fuerza del vórtice. La enorme fuerza del vórtice intentó aplastar la tormenta, pero también fue destrozada por miles de millones de hojas, causando salpicaduras de agua por todas partes. Dos fuerzas extremas se enzarzaron en una feroz lucha en el vacío, con la luz verde hierba y la luz azul fantasmal forcejeando una y otra vez. Cada colisión hacía temblar la tierra violentamente, e incluso las profundidades de su núcleo resonaban con un estruendo sordo. Después de una cantidad de tiempo desconocida, la abrumadora tormenta de energía elemental de la hierba finalmente colapsó bajo el impacto continuo del vórtice de agua, sus hojas perdieron su brillo y cayeron como hojas marchitas. El poder del vórtice de agua se había agotado, su rotación se hizo cada vez más lenta y finalmente se convirtió en una inundación furiosa que se derramó y arrasó hacia el desierto de abajo. Con un rugido ensordecedor, las aguas de la inundación, cargadas de barro y arena, barrieron las dunas de arena, aplanando en un instante el desierto, que una vez fue ondulado, y convirtiendo una cuarta parte del área en un pantano fangoso. Cuando la tormenta se disipó, Nabelet y Apep se enfrentaron en el cielo brumoso, y su intención asesina se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Capítulo 36. La derrota del rey dragón de hierba. En este punto, ambos lados estaban bastante acalorados. Los dos reyes dragones se miraron fijamente y su intención asesina aumentó. Rugido. Apep se enfureció y con un rugido, el poder elemental de la hierba surgió dentro de su cuerpo. Una gran cantidad de energía elemental de hierba se reunió, tan concentrada que fluyó sobre la superficie de su cuerpo como un líquido, y luego se aferró a su cuerpo, retorciéndose y girando incesantemente. En poco tiempo, la luz verde se disipó y la apariencia de Apep había cambiado drásticamente. Su cuerpo está cubierto de púas afiladas y tiene un par de cuernos largos y extremadamente afilados en la cabeza. Sus garras también tienen púas similares a cimitarras. En realidad usó el poder del elemento hierba para crear una armadura de madera llena de púas y cuchillas afiladas para sí mismo. Nabelet frunció el ceño al ver esto, se dio cuenta de que Apep estaba a punto de entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Apep es enorme, mide hasta 10.000 metros de altura, más alto que el monte Everest, por lo que su tamaño es su ventaja. Imagina que, con un solo movimiento, el Everest pudiera derrumbarse sobre ti. ¡Qué aterrador sería! Gracias a su gran tamaño y a su armadura de madera con púas, hecha de elementos de hierba, Apep se ha convertido en una aterradora máquina de guerra. Un simple giro y un latigazo de cola pueden arrasar una ciudad. Al ver esto, Nabelet no se atrevió a descuidarse en absoluto. Aunque era el rey dragón elemental de agua, había tenido forma humana desde su nacimiento y no poseía el físico enorme y poderoso de otros dragones. Pero Nabelet también tenía una forma de lidiar con Apep, quien ahora se había transformado en una máquina de guerra. Con un pensamiento, invocó el vasto e ilimitado poder del elemento agua, que luego se transformó en un gigante de agua azul de más de 10.000 metros de altura, empuñando una espada pesada. La intención asesina de los dos reyes dragones chocó violentamente en el vacío, provocando que el vacío mismo se volviera borroso como resultado. Apep cargó primero, sus enormes garras, cubiertas por una armadura de madera, desgarraron los cielos y la tierra con una fuerza que alcanzó la cabeza del gigante del agua. Por donde pasaban las garras, la tierra era arada en barrancos sin fondo, y los picos de las montañas a ambos lados eran cortados por la mitad por el viento de las garras, con rocas rotas cayendo en cascada como cascadas. Nabelet manipuló inmediatamente al gigante de agua para pararlo con su espada, y el rugido de la gran espada al chocar con la garra gigante provocó que rayos dorados explotaran desde las nubes. La tierra tembló violentamente, levantando nubes de vapor de agua y polvo. El gigante acuático fue lanzado hacia atrás cientos de metros, y sus pies se hundieron casi 100 metros en el suelo. Mientras tanto, las garras de Apep se rompieron y astillas de madera volaron por todas partes. Antes de que el gigante acuático pudiera siquiera recuperar el equilibrio, Apep blandió su cola puntiaguda y se abalanzó sobre él. Nabelet convocó apresuradamente una barrera de agua para bloquearla, pero ésta se cubrió al instante de grietas que parecían telarañas. Al ver esto, Apep se agachó de inmediato y clavó sus largos cuernos en el pecho del gigante. El choque de la armadura de madera con el agua creó una luz cegadora,
y un gran agujero se abrió en el pecho del gigante acuático, revelando el remolino que se arremolinaba en su interior. Pero Villette se mantuvo firme, manipulando de inmediato al gigante para que contraatacara con su espada. La pesada espada golpeó la espalda de Apep, destrozando grandes secciones de su armadura de madera, y la sangre de Apep, ennegrecida por el abismo, brotó como una fuente. El dolor enfureció aún más a Apep, y sus ataques se volvieron aún más frenéticos. Usó cada parte de su cuerpo como arma para lanzar un ataque desquiciado contra Nebelet. Nebelet, sin embargo, estaba igualmente decidida y controló al gigante de agua para luchar sin descanso contra Apep. La batalla se volvió cada vez más feroz. Cuando Apep cargó con su cuerpo, toda la cordillera se desplazó cientos de metros y el río cambió de curso. Cuando el gigante del agua blandió su espada, la energía de la espada atravesó las nubes, provocando una lluvia torrencial que arrasó el desierto y creó un río que se extendió por miles de kilómetros. Pronto, los dos reyes dragones lucharon durante media hora completa. Esta batalla fue realmente intensa, cada colisión era una catástrofe para los mortales. Pero por muy feroz que fuera la batalla, Nebelet siempre mantenía el campo de batalla fuera de Fontaine, y tenía cuidado de no dejar que Fontaine se viera afectado en cada enfrentamiento. Gracias a sus esfuerzos, Fontaine apenas se vio afectado, pero este estilo de lucha restrictivo le obligó a gastar mucha más energía que Apep. El contorno del gigante de agua se volvió cada vez más borroso y la luz azul de la espada se atenuó. Como dice el refrán, un villano es 10 veces más fuerte, mientras que un héroe es 3 veces más débil. La gente buena siempre tiene reservas y no puede darlo todo, pero Apep ahora está loco. No tiene reservas, solo quiere luchar. Masacre. Destrucción. Sintiendo que el aura de Nebelet se estaba debilitando, Apep inmediatamente intensificó su ataque. De repente abrió sus enormes fauces y el poder elemental de la hierba se condensó en su garganta en una bola de luz verde giratoria, apuntando el aliento de un rey dragón al espacio entre el gigante de agua y Fontaine. Las pupilas de Villette se contrajeron bruscamente. Usó sus últimas fuerzas para controlar el movimiento del gigante de agua, apenas logrando bloquear la onda expansiva. Sin embargo, el precio fue que el poder del gigante de agua se agotó casi por completo, y su cuerpo se debilitó al instante. El gigante de agua está casi exhausto, y la energía de Villette se ha agotado. Si esto continúa, la derrota será inevitable. Rugido. Apep rugió de nuevo. Aunque también estaba muy exhausto, no le importó en absoluto. Solo podía pensar en la alegría de aplastar a Villette y el éxtasis de entrar en Fontaine para destruirlo. La luz verde se reunió nuevamente en su boca, y esta vez, apuntó a Nebelet. Como se mencionó, tras una larga e intensa batalla, Nebelet estaba extremadamente exhausto. Si el ataque de Apep realmente impactara, Nebelet resultaría gravemente herido, aunque no muriera. Pero en ese momento crítico apareció aquí una pequeña figura. En el momento crítico, Nasita finalmente llegó. Sin dudarlo, extendió la mano y una rama blanca y rosada con una hoja grande apareció en ella. Así es, esta es la misma rama del árbol del mundo que anteriormente encarceló a 100.000 almas, también conocido como el estandarte de las 10.000 almas. El alma despierta. Sosteniendo el estandarte de las 10.000 almas, Naxida lo blandió con fuerza hacia Apep. Al instante, innumerables puntos de luz en la superficie de la hoja se iluminaron, transformándose en miles de corrientes de luz que se precipitaron hacia la conciencia de Apep. Apep sintió como si su alma fuera invadida por 100.000 personas, destrozada y devorada frenéticamente. El dolor insoportable le hizo soltar un grito estridente, y el aliento que estaba a punto de lanzarle a Villette tuvo que ser interrumpido. Si no actúas ahora, ¿cuándo lo harás? Nasita agarró con fuerza el estandarte de las 10.000 almas y le gritó a Nebelet. Al escuchar esto, los ojos de Villette brillaron con una luz intensa, e inmediatamente desató su último bit de poder. El gigante acuático, que había estado apagado, brilló repentinamente con una luz azul brillante. Se levantó bruscamente, alzó su pesada espada y la lanzó como un rayo que hendió el cielo, atravesando las entrañas de Apep y atravesándolo. Con un grito, sangre negra brotó de la herida de Apep como una cascada. El enorme cuerpo de Apep luchó incesantemente antes de finalmente colapsar sin poder hacer nada al suelo, provocando un violento temblor. Capítulo 37 El hombre confundido y el dragón. El enorme cuerpo de Apep se estrelló contra el suelo y las ondas de choque que generó hicieron temblar las dunas de arena a cientos de kilómetros de distancia. La sangre oscura aún brotaba de la herida en su cuello,
y cada respiración que tomaba era un jadeo ronco y agonizante. Finalmente derrotaron al rey dragón de hierba, pero Nasita y Nabelet no sintieron alegría al derrotar a un enemigo tan poderoso. En ese momento, el poder elemental de la hierba alrededor del cuerpo puntiagudo de Apep surgió salvajemente, y el suelo comenzó a brotar enredaderas y espinas retorcidas de su cuerpo, como una marea verde en constante expansión que se tragó el cañón cercano en un abrir y cerrar de ojos. Las expresiones de Narcida y Nabilet se volvieron aún más feas al ver esto. Apep es una criatura que se encuentra en la cima del elemento hierba. Al morir, el poder elemental de hierba en su cuerpo se descontrolará y estallará por completo. No solo destruirá a todos los seres vivos en un radio de 1000 millas, sino que también provocará un crecimiento descontrolado de la vegetación, alterando por completo el equilibrio vegetal en Teyvat y desencadenando un enorme desastre ecológico. El crecimiento desenfrenado de vegetación centrada en Apep es una señal de que la enorme cantidad de poder elemental de hierba dentro del cuerpo de Apep está a punto de salirse de control. Esto es lo que hace que las potencias de nivel Dios demonio sean tan repugnantes, son difíciles de manejar antes de que mueran, y después de que mueran se transformarán en bombas nucleares y arrastrarán a otros con ellas. Por un momento, ante este difícil problema, Nasita y Nabilet también se quedaron perdidas, sin saber cómo resolverlo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Pequeñas motas de luz dorada, como partículas de polvo, llegaron con el viento y la arena y se fusionaron con el cuerpo de Apep. Nasita y Nabilet miraron en la dirección de donde provenía la luz dorada, solo para ver una nube de polvo elevándose desde el horizonte lejano e innumerables figuras arrodilladas en la arena. Eran los habitantes del desierto que habían sido protegidos por Apep. Apep era enorme, por lo que incluso desde una gran distancia, la gente del desierto todavía veía la batalla que acababa de tener lugar y fueron testigos de la derrota de Apep. En ese momento, innumerables personas del desierto se arrodillaron en el suelo, con la frente presionada fuertemente contra la arena abrasadora, suplicando incesantemente: «Por favor, perdona al señor dragón sagrado. No mates al señor dragón sagrado». No sabían si Narcida y Nabilet podían oírlos, pero arrodillarse y suplicar era lo único que ellos, como seres humanos, podían hacer. Mientras oraban, el poder de la fe se manifestó en ellos, transformándose en motas de luz dorada que se juntaron como luciérnagas y fluyeron lentamente hacia el cuerpo de Apep. El poder de la fe pura restauró brevemente la cordura de Apep. Sus pupilas se contrajeron repentinamente y un destello de claridad brilló en sus ojos previamente turbios. Mientras agonizaba, se esforzaba por girar el cuello y mirar las figuras que se inclinaban en sus casas destartaladas. No lo entendía del todo. Antes, era normal que la gente del desierto decidiera creer en él para sobrevivir, pero ahora, se había convertido en un dios loco. No soy más que un dios loco, corrupto e incompetente. Destruí sus hogares, maté a su gente y les traje la calamidad. ¿Por qué todavía me adoras? Miró a la gente del desierto y les hizo una pregunta. Su sonido viajó lejos y llegó rápidamente a los oídos de la gente del desierto. Al oír esto, el grupo de gente del desierto se agitó aún más, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se inclinaban repetidamente. Así no es. Sí. Todos sabemos que no lo hiciste a propósito. Durante 1000 años, has sido la única deidad dispuesta a acogernos. Por favor, no nos dejes. No podemos perder a nuestro Dios otra vez. Desde la caída del Rey Rojo, la gente del desierto ha perdido a su Dios. Durante 1000 años, lucharon contra el viento y la arena, soportando dificultades para sobrevivir, viviendo con miedo constante e incertidumbre sobre el futuro. 1000 años después, finalmente encontraron nuevos dioses y finalmente pudieron descansar en un mundo lleno de tormentas de arena. Los habitantes del desierto han vagado demasiado tiempo, y ahora por fin han encontrado un dios, aunque éste se ha vuelto loco, ha destruido su tierra natal y ha asesinado a su gente. Pero este Dios es también el único Dios en este mundo caótico dispuesto a protegerlos. Para ellos, esto es esperanza, como un niño sin hogar que finalmente encuentra a sus padres. No querían que los dioses cayeran y nunca querían regresar a sus antiguas vidas solitarias e indefensas. Dragón sagrado, por favor, no nos dejes. No puedes morir. Si mueres, ¿a quién le importarán los indigentes? Innumerables habitantes del desierto lloraron amargamente y se postraron en adoración. Apep aceptó la súplica del pueblo del desierto junto con el poder de su fe. Su mirada recorrió la vasta distancia hasta los creyentes vestidos con túnicas toscas.
Entre aquellas personas había niños que le habían ofrecido el primer puñado de hierbas del desierto y sacerdotes que cantaban y bailaban para él durante los festivales. Todavía recuerda la forma en que esta gente bailaba sobre su nido, su piedad cuando le ofrecían sacrificios y su determinación inquebrantable cuando desafiaron la tormenta de arena para encontrar fuego para sanarlo. ¿Cuándo exactamente empezó a sentir compasión por estos insignificantes humanos? ¿Por qué estaría dispuesto a poner su mirada en los humanos, a quienes siempre ha menospreciado? Pensó por un momento y tal vez simplemente estaba cansado. No es más que una reliquia de tiempos antiguos. Tras la caída del rey dragón Nibelungen, al igual que los habitantes del desierto, perdió a su dios y vivió solo, sin saber por qué. Quizás vio su propio reflejo en la gente del desierto. Tal vez estaba demasiado solo y sufría demasiado, y la llegada de la gente del desierto le proporcionó un poco de consuelo en su confusión. Capítulo 38. Ahora soy un dios completo. Una compleja mezcla de emociones se apoderó de Apep. Podía percibir con claridad que el poder elemental de la hierba, descontrolado en su cuerpo, era como un caballo salvaje que se había soltado de las riendas. Si no se controlaba, estos creyentes arrodillados en las dunas de arena quedarían instantáneamente hechos picadillo. Comprador. Giró la cabeza y miró al dios de la hierba al que siempre había menospreciado. Déjame preguntarte, después de que muera, ¿tratarás amablemente a la gente del desierto? Naturaleza. La expresión de Naxida era compleja. El desierto es parte del monte Sumeru, y sus habitantes son, por naturaleza, los míos. Antes, no tenía control sobre el monte Sumeru, pero ahora que tengo poder, es mi deber proteger el desierto y a sus habitantes. Después de recibir la respuesta de Nasita, Apep miró a la gente del desierto. He existido durante mucho tiempo y conozco su conflicto con la selva tropical. Pero tu dios, el Rey Rojo, no fue asesinado por el anterior dios de la hierba. Hace 1000 años. El Rey Rojo tocó un conocimiento prohibido que trajo un gran desastre al desierto, convirtiendo esta tierra en un páramo. Fue la aparición del antiguo dios de la hierba quien limpió el conocimiento prohibido, preservando así el último linaje del desierto. Para erradicar el conocimiento prohibido, el Rey Rojo decidió sacrificarse. Por lo tanto, el dios de la selva tropical no solo no es el asesino del Rey Rojo ni el enemigo del desierto, sino también su benefactor. Si no fuera por el anterior dios de la hierba, ¿la gente del desierto se habría extinguido hace mucho tiempo? Miró a la gente del desierto a lo lejos. Después de mi muerte, el comprador los protegerá, nunca más deben causar problemas a causa del odio. Sus palabras estaban llenas de cansancio y sus ojos contenían una complejidad aún mayor. Comprador, prepárate, para heredar mi antiguo poder de dragón. Estas palabras fueron como un trueno. La expresión de Nabelet cambió y el rostro de Nasita se llenó de incredulidad. Apep, ¿qué dijiste? ¿De verdad, realmente pretendes entregarme las riendas de Heulon? Para todos los dragones elementales, los 7 dioses son a la vez secuaces del orden natural y ladrones que han robado una parte del poder de los antiguos dragones. Esta es precisamente la razón por la que el rey dragón de la hierba, Apep, trata tan mal a Nasita en el juego, porque el poder de Apep sobre algunos de los elementos de la hierba fue quitado por los principios celestiales en ese entonces, y ahora pertenece a Nasita, quien es la diosa de la hierba. Pero ahora, ¿dice que le entregará el poder restante del dragón antiguo a Nasita? Esto significa que ha renunciado a su orgullo de dragón. No te hagas ilusiones. Todavía odio las leyes de la naturaleza, detesto a los 7 dioses, te detesto, a ti. Si no fueras el dios de la hierba, y no poseyeras una parte del poder del antiguo dragón de la hierba, y solo tú pudieras heredar mi poder y evitar otra catástrofe. Preferiría morir antes que elegirte. Tras hablar, Apep hizo una pausa y observó a la gente del desierto, arrodillada y llorando. Por alguna razón, una mirada amable apareció en sus ojos. No soy un dios calificado. El odio y el orgullo de dragón me han atormentado durante demasiado tiempo, he vagado durante demasiado tiempo y he estado perdido durante demasiado tiempo. Estoy cansado. Déjame a mí, este dios indigno, protegerlos una última vez. Tan pronto como terminó de hablar, una deslumbrante luz verde emanó del enorme cuerpo de Apep, y el poder mágico se reunió en él, transformándose en una esfera de luz verde que emitía poderosas fluctuaciones. En el momento en que apareció esta esfera de luz, le dio a la gente una sensación indescriptible, este era el poder de la ley de la hierba. Después de que apareció la esfera de luz, entró rápidamente en el cuerpo de Nasita. Comprador,
cuento contigo para esos pequeños. Luego miró a Navelet, cuya expresión era complicada. Nunca esperé volver a ver a los de mi especie. Gracias, mi especie, gracias por venir aquí, por darme mi dignidad final. Tan pronto como terminó de hablar, su enorme cuerpo perdió por completo la vida, y la afilada armadura de madera que cubría su cuerpo gradualmente se convirtió en motas de luz verde y se disipó en el viento. Para evitar dañar a sus seguidores, el orgulloso rey dragón de la hierba finalmente decidió renunciar a su orgullo y odio por los dragones, entregando todo su poder al dios de la hierba antes de enfrentar con calma la muerte. Después de obtener el control total del antiguo dragón de hierba, una fuerte luz verde brotó del cuerpo de Narcida, y el aura de Narcida continuó aumentando. Después de un tiempo desconocido, la luz verde se disipó y apareció la figura de Náxida. A medida que su poder aumentaba, ya no era una niña de 8 o 9 años, sino que se había transformado en una esbelta muchacha de 18 años. Gracias por su ayuda, señor de la sabiduría. Después de esta dura prueba, Fontaine tendrá muchos asuntos que atender, así que regresaré ahora. Si surge la oportunidad en el futuro, por favor, venga a Fontaine como invitado. Navelet habló desde un costado. Señor Billete, me halaga. Si no fuera por su intervención, el desastre habría sido inimaginable. Debería ser yo quien le pidiera disculpas. Como tienes asuntos importantes que atender, no te entretendré más. Náxida sonrió y asintió. Al ver caer a un antiguo dragón y que el poder de los antiguos dragones se entregaba a los 7 dioses, los sentimientos de Navelet se complicaron. Él asintió levemente y luego voló rápidamente hacia Fontainebleau. Cuando Narcida vio a Villette irse y sintió la oleada de poder sin precedentes dentro de ella, ya no pudo contenerse y una sonrisa malvada se dibujó en sus labios. La operación, que duró más de un año, involucró a millones de personas, y millones de habitantes del desierto murieron en diversos desastres que persistieron durante más de un año. Paso a paso, conspiró contra los corazones de las personas, engañó al mundo, engañó a su propia familia y conspiró contra los 2 reyes dragones elementales. Esta poderosa fuerza finalmente ha caído en sus manos. Capítulo 39. La ira y el dolor del creyente. Con la caída de Apep, este caos finalmente llegó a su fin. 2. Habiendo logrado su objetivo, Nasita llegó a la ruinosa tribu del desierto, hizo una aparición simbólica, consoló a la gente y usó su poder para crear una zona segura en la tormenta de arena para asentar a la gente del desierto antes de partir. 2. Dina Sede, la sabia guía, permaneció en el desierto, responsable de proteger a la gente del desierto de los monstruos y guiarlos en la reconstrucción posterior al desastre. En este momento, los habitantes del desierto, con corazones doloridos, están reconstruyendo metódicamente sus hogares. En un lugar apartado, Dina Sede, vestida con una capa con capucha negra a prueba de arena y con una espada en la cintura, abrazó sus rodillas y miró fijamente el desierto ondulado en la distancia. Su rostro estaba abatido y no parecía feliz. 5. 1. Con un largo suspiro, el rostro de Dina Sede mostró aún más desolación. No es muy mayor, solo tiene 17 años este año. Es cierto que está en una edad en la que es inocente y apasionada, pero eso no significa que sea estúpida. Podía percibir muchas cosas. Por ejemplo, durante su huida con la gente del desierto, cada vez que estaba a punto de ser alcanzada por una tormenta de arena, ésta se ralentizaba, o incluso si la alcanzaba, se sorprendía al descubrir que no era tan fuerte como imaginaba. Alternativamente, aunque posee un gran poder, carece de experiencia en combate, lo que ocasionalmente la lleva a cometer errores al luchar contra monstruos. Pero cada vez que esto sucede, las garras del monstruo se deslizarán apenas sobre su cuerpo, lo que le permitirá escapar de la muerte. Uno de esos sucesos podía atribuirse a la buena suerte, 2 podían considerarse mera casualidad, pero cuando ocurría repetidamente, no podía evitar preguntarse si alguien la estaba cuidando, protegiéndola o tal vez, manipulando todo. 2. Al principio, solo tenía dudas, pero hoy, fue testigo de la escena en la que el rey dragón de hierba entregó voluntariamente el poder del dragón antiguo. Apep fue corrompido por el conocimiento prohibido durante 1000 años, y el fuego corrompido encendió el conocimiento prohibido dentro de su cuerpo, por lo que su poder fue inevitablemente contaminado por el conocimiento prohibido. Puede que otros no lo sepan, pero ella tiene muy claro que la contaminación del conocimiento prohibido dentro del cuerpo de Apep y el poder que causó las líneas Leia normales y desató el desastre en el desierto son el mismo. Ella sabía que tal vez nadie en el mundo comprendía los peligros del conocimiento prohibido mejor que el rey de la hierba,
por lo que no había duda de que el rey de la hierba podía ver que el poder del dragón antiguo que Apep le había entregado estaba contaminado con conocimiento prohibido. Aún así, el rey de la hierba aún lo absorbió, y después de absorberlo, no solo no ocurrieron anormalidades, sino que su aura se volvió más fuerte que nunca. Esto hizo que Dina Sede pensara profundamente y un pensamiento apareció en su cabeza. ¿Podría ser que el rey de la hierba ya hubiera tomado el control del poder del abismo? 6. Una vez que esta idea echa raíces, crece enormemente. 2. Hace más de un año, los habitantes del desierto se reunieron al borde de la barrera de arena para causar problemas y exigir beneficios, amenazando con iniciar otra guerra si no cumplían sus promesas. Inmediatamente después, apareció una anomalía en las líneas ley, y esta anomalía solo ocurría en los desiertos. El desastre comenzó en el borde de la barrera de arena y luego retrocedió gradualmente, extendiéndose hacia el centro del desierto. Mirándolo ahora, es como si alguien estuviera manipulando las líneas ley para alejar a la gente del desierto de la frontera y concentrarlos gradualmente en el corazón del desierto. Entonces recibió un mensaje del rey de la hierba, quien le dijo que el noroeste del desierto era territorio de Apep y le pidió que liderara a la gente del desierto para migrar al territorio de Apep para buscar refugio. La persona que luego le dijo el paradero de la semilla de fuego y le pidió que la encontrara para ayudar a Apep también era el rey de la hierba. Después de asumir que el señor rey de la hierba ya domina el poder del abismo, Dina Sede llegó a una conclusión que la sorprendió incluso a ella misma. Si mi razonamiento es correcto, entonces todas las anomalías del último año aproximadamente pueden explicarse. El objetivo del señor dragón de hierba desde el principio ha sido tomar el control total del dragón antiguo. Esta serie de eventos es una trampa tendida contra el rey dragón de hierba. 6. Hace un año y medio, la avaricia de los habitantes del desierto enfureció al rey de la hierba, quien usó el poder del abismo y su habilidad para manipular las líneas ley para crear anomalías en el desierto, llevando a los habitantes del desierto a la perdición. Como sabio guía a los habitantes del desierto a migrar, los guía a creer en Apep y fomenté un vínculo entre ellos y Apep. En el momento oportuno, el señor rey hierba me informó sobre la semilla de fuego. Después de que Apep la tomó, enloqueció al instante. Así que, todo esto está bajo el control del rey de la hierba. Durante más de un año, cada vez que he escapado del peligro, no ha sido por suerte, sino porque ella me ha estado vigilando todo el tiempo. Ella siempre supo que Apep enloquecería tras consumir esa chispa, por eso me prohibió introducirla en su cuerpo. En otras palabras, esa chispa era algo que ella había preparado hacía mucho tiempo. También anticipó que Apep no querría dañar a los creyentes después de su locura, por lo que solo podía dirigirse a Fontaine. La frente de Dina Sede estaba cubierta de una fina capa de sudor frío. Para entonces, por fin había recobrado el sentido. Todos los eventos importantes que han ocurrido en el desierto durante el año pasado han sido un gran drama orquestado por el propio rey de la hierba, con el objetivo de utilizar al rey dragón de agua de Fontaine para eliminar a Apep y obligar a Apep a renunciar voluntariamente al poder del dragón antiguo. Cuando este gran drama llegó a su fin, el rey de la hierba obtuvo con éxito el control completo de los antiguos dragones, reprimió las fuerzas de oposición rebeldes en el desierto y se hizo cargo sin problemas de la fe en la región del desierto. Habiendo logrado su objetivo, Nasita se fue, dejando a Dina Sede sola en profunda confusión. Durante ese año, vivió y trabajó junto a la gente del desierto, siendo testigo de la muerte de muchos de ellos. Ella era bondadosa y derramaba lágrimas de tristeza cada vez que veía a la gente del desierto siendo tragada por tormentas de arena, muriendo de hambre durante las migraciones o siendo destrozada por monstruos. Ella una vez creyó que el rey de la hierba era el dios más gentil y amoroso del mundo, y que ella misma era la gran heroína que salvó a la gente del desierto del sufrimiento. 4. Pero ahora descubre que el dios al que adora es el culpable de todas las calamidades, el asesino que mató a millones de personas en el desierto. Ella misma no era una gran heroína, era cómplice de un asesino. Ella es una seguidora del pequeño rey de la hierba afortunado, y quizás la seguidora más devota del dios de la hierba en el mundo. Ahora, este devoto creyente ha aprendido que el dios al que adora es un dios malvado que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos, matando a millones y desplazando a millones más. En ese momento, ella se sumió en una profunda confusión. La ira por haber sido engañada brotó en su corazón, junto con el dolor por la caída de los dioses. Capítulo 40. El gran rey árbol. ¿Qué haría una creyente devota si supiera que el dios que adora es en realidad una deidad malvada que ha masacrado a millones para lograr sus objetivos? 8. ¿Enojado? ¿Triste? ¿Decepcionado?
Tiene todas estas emociones, pero, ¿y luego qué? ¿Qué debería hacer? ¿Se trata de fingir que no sabes nada y continuar actuando como cómplice de los dioses? ¿O deberíamos defender nuestra bondad y justicia, negarnos a ser los verdugos de dioses malvados, exponer los crímenes de los dioses y decir la verdad a todos? 4. Esta fue la elección que se le presentó. Ese día había crecido mucho, perdiendo la ingenuidad de una joven rica y algo de su alegría. Ella permaneció sentada en la tormenta de arena durante mucho tiempo, perdida en sus pensamientos, y nadie sabía qué elección había hecho. Lo pensó durante mucho tiempo, pero nadie la molestó. Parecía que incluso los dioses la habían olvidado y no la habían contactado. Esta fue la decisión más importante de su vida. Pensó y pensó hasta altas horas de la noche antes de finalmente levantarse de la tormenta de arena. Como sirvienta del dios de la hierba, parecía ser muy valorada por el dios de la hierba, quien incluso le concedió acceso a información sobre el árbol del mundo 6. Después de un día de contemplación, decidió adentrarse en el árbol del mundo para investigar el pasado del pequeño rey hierba afortunado, para descubrir qué sucedió en el pasado y cuál era la verdad. 5. 2. Con la muerte de Apep, el plan de Nasita se completó y ya no necesitó crear desastres transmitiendo conocimiento prohibido del árbol del mundo a las líneas ley del desierto. Entonces, unos días después del incidente, Nasita extrajo todo el conocimiento prohibido restante, o poder abismal, del árbol del mundo y anunció que lo había curado con éxito. 2. A partir de ese momento, la enfermedad de la escama demoníaca desapareció de Sumeru, y todos los eruditos que se habían vuelto locos volvieron a la normalidad. 1. La selva tropical ya no estaba invadida por la zona muerta, y el desierto ya no se preocupaba por tormentas de arena ni terremotos. El prestigio de Nasita era más alto que nunca, y todos en Sumeru alababan los grandes logros del rey de la hierba. El poder del abismo es ciertamente peligroso, pero como dijo Skikirk, que sea peligroso o no depende de cómo lo uses. El abismo es como una bestia feroz, si no lo controlas bien, podría ser devorado en cualquier momento. Pero si eres más fuerte que él, puedes someterlo y dejarte usar por él. Después de obtener el control completo del antiguo dragón, el poder de Nasita aumentó, lo que le permitió absorber aún más poder abisal. Ahora posee la autoridad plena del dragón antiguo, sumada al poder del abismo. Aunque dos reyes dragones elementales incompletos unieran fuerzas, no podrían derrotarla. 3. En ese momento, Nasita meditaba y regulaba su respiración en el Palacio de la Bondad Pura. La poderosa energía que fluía por su cuerpo le brindó una sensación de seguridad sin precedentes. 3. Pero justo en ese momento se oyó una voz inoportuna. ¿De verdad crees que lo que has hecho, el camino que has tomado, es el correcto, Bowyer? 7. Era una voz femenina que resonó en la mente de Nasita mediante comunicación consciente. Sus palabras eran tiernas y cariñosas, como las de una madre que intenta guiar a su hijo descarriado de vuelta al buen camino. Sí, el dueño de esta voz es la conciencia persistente del antiguo dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo. En el pasado, al escuchar esta voz, Nasita probablemente se habría sentido como una niña que había vagado durante muchos años y finalmente encontró a su madre. Todas las quejas en su corazón habrían brotado a la vez y habría aceptado la gentileza y el consuelo del gran rey árbol. Pero ahora, al oír esa voz, el rostro de Nasita reveló una impaciencia manifiesta. 5. El conocimiento prohibido acaba de ser eliminado, ¿y ya estás ansioso por saltar y darme un sermón? 5. Si fuera el yo de antes, me habría alegrado oír tu voz, pero ahora paso. 1. Naxida frunció el ceño y sus ojos mostraban fastidio. Como su creador, el gran rey árbol es, en cierto sentido, su madre. Pero desde el punto de vista de Nasita, esta madre no estaba calificada, porque después de crearla y entregarle la autoridad divina del dios de la hierba, nunca más se preocupó por ella. 4. Como la primera diosa de la hierba, el gran rey árbol de la compasión ha vivido entre los humanos durante miles de años, por lo que es imposible que desconozca la fealdad de la naturaleza humana. 1. Sin embargo, después de crear a Nasita, no la dotó ni con la sabiduría correspondiente ni con el poder correspondiente, por lo que Nasita fue encarcelada durante 500 años después de su nacimiento. Es cierto que los acontecimientos de ese año fueron repentinos, y para salvar el árbol del mundo, el gran rey árbol había agotado casi todo su poder, y al final, incluso sacrificó su propia vida. 2. Es comprensible que ella solo pudiera crear a Nasita con prisa y no pudiera allanarle el camino. Pero, ¿y qué? 1. El sufrimiento que Nasita ha soportado durante los últimos 500 años es real, ¿no es así? 1.
Es como una pareja de militares que han estado destinados en la frontera durante muchos años, pero sus hijos en casa han sido acosados durante años. 1. No hay duda de que la pareja son héroes, pero también es comprensible que sus hijos alberguen resentimiento, ¿no?